Evangelio se ven esos tres aspectos. Ahora, hablar de la Trinidad significa también hablar de nosotros, porque ya se resolvió ese tema, que Dios Padre es el que envía al Hijo, que el Hijo es nuestro Redentor y que el Espíritu Santo es el que nos recuerda, nos convence, nos guía y nos anima. ¿A qué nos anima? Yo digo que el Padre ya cumplió y sigue cumpliendo. El Hijo, ¿qué más que el Hijo cumplió con la redención? No se en ningún momento desistió de redimir al mundo. Y el Espíritu Santo, pues se manifiesta en la iglesia constantemente. Ahora, el problema no es de los emisores, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dios siempre está presente. Dios está ahí, nunca falla, no se quita, no se mueve, es inmutable, está constantemente ahí. El problema somos nosotros, los receptores. Somos nosotros. Y hoy les voy a dar una exhortación para cada uno de nosotros a ver en qué grado estamos en la relación con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Qué partes tienes tú del Espíritu Santo? ¿Qué partes tienes tú del Padre, de la presencia divina, de Jesucristo? ¿Cómo lo aceptas? Y si leemos el Evangelio de Juan, o el que acabamos de leer, lo explicamos en Juan, en el capítulo 3, ahí se nos narra cuál es la actitud del cristiano, o por qué niveles pasa el cristiano. Sea un cristiano que empiece por primera vez la vida de Cristo, su vida espiritual, y dice, oh, yo recibí a Cristo como mi Señor, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a regocijarme en el Señor. Tiene que hacer tres cosas. Ahora, si ya es cristiana una persona, si ya somos cristianos, y empezamos a desganarnos en las cosas de Dios, ya no a sentir el mismo deseo, el mismo gozo y el mismo gusto, como ese amor primero. Si yo ya empiezo a sentir que las cosas de Dios, en vez de alegrarme, me aburren, ya leer la Biblia, orar, ya yo me doy cuenta que empiezo a gozarme con otras cosas diferentes a las que me gozaba antes, cuando era cristiano, cuando era fervoroso, también pasa por tres. Es decir, tanto el que empieza a animarse en la vida cristiana o en la vida espiritual, pasa por tres etapas, o tiene tres elementos como una cadena, un eslabón, como tres eslabones de una misma cadena. Y no se sabe cuál es el primero, el segundo o el tercero, no, todos se dan al mismo tiempo, tienen el mismo valor. Tanto el que empieza la vida cristiana para llegar a la madurez tiene que hacer esas tres cosas, como para el que se desanima, se empieza a desanimar por una de esas tres cosas, y poquito a poquito llega hasta disminuir su fe. Por eso para Pablo se nos decía que la fe es un tesoro, y Jesús también lo dijo. La fe es algo que llevamos, que la tenemos teniéndola, pero que es muy sensible. La fe, en el día que uno menos piensa, se le desvanece, se le acaba. Perdió la fe la persona. Pero fue gradualmente, no se dio cuenta, se quedó dormido. Por eso Pedro dice, por favor, estad despiertos, sed sobrios, o sea, estad despiertos, atentos, no ebrios, sino sobrios. Porque Satanás, como león rugiente, busca a quien devorar, anda buscando a quien devorar. Por eso la fe se nos va disminuyendo y no nos damos cuenta. Dice que a veces somos como las ranas. Hay una clase de rana que la meten viva al sartén y poquito a poquito le van subiendo la llama hasta que queda tostadita y la rana ni se dio cuenta. ¿Por qué? Porque las ranas tienen algo en su piel que les hidrata, que es como un termostato, y va subiendo la temperatura y ellos no se van dando cuenta que se están asando, que se están tostando, que se están quemando, porque creen que la piel les ayuda. Así somos los cristianos.
La fe se nos va disminuyendo, se nos va acabando el deseo, las ganas por Cristo y no nos damos cuenta. Como aquel otro que empieza la vida cristiana y al momentico está fervoroso, está grande y dice, yo ni me di cuenta, sorpresa, mire, antes era esto y ahora soy otro. O sea, tanto para el que sube como para el que baja son esas tres cosas. Pero dígalas, por favor, dígalas que ya no están. Dice, como dice el Kiko, ¿no? ¿Cómo es que dice Kiko? Sí. Que me desesperas, dígalas, ¿cuáles son las tres? Para arriba y para abajo. Tanto el que va creciendo en la fe tiene que tener esas tres. Y el que va disminuyendo se le van muriendo esas tres. ¿Cuáles son esas tres? Las encontramos en este capítulo de Juan 3, del capítulo 3 de San Juan, en el encuentro de Jesús con Nicodemo. Dice Jesús, dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primer punto entonces es el saber, conocer de Dios, entender las cosas de Dios. Por eso una persona que empieza la vida cristiana y alguien le habló en la tarde y al otro día lo primero que va es y compra una Biblia. Y empieza a leer, y a buscar, y a buscar, y a buscar, y se vuelve, y llama al que lo invitó a Cristo, y dice, sí, pero la palabra de Dios dice esto, ¿y qué significa esto? Y dice, no, ya, no me atormentes más, le dice el otro. ¿Por qué estás tan desesperado? Vaya con calma. Porque lo primero que hace una persona cuando recibe a Cristo es ese saber, querer saber más de Cristo. Y Nicodemo, eso fue lo que lo motivó. Dice, y sabemos que has venido de Dios. Y si vamos más adelantico, en Juan 17:3, que es cuando Jesús está haciendo la oración, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y en Juan 10:27-28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es el conocer a Dios. Dicen, el Génesis en el capítulo 4:1, dice que Adán y Eva vivían en el paraíso. Luego fueron expulsados del paraíso, cayeron. Y pues Eva empezó a vivir la vida que ella siempre vivía, que le había tocado vivir después de la caída, la que le dijo Dios que le anunciaba que tenía que tener dolores de parto. El Adán se puso a trabajar la tierra porque eso es lo que dijo, que ahora tenía que labrar la tierra. Salieron del paraíso y dice en el 4:1, Génesis 4:1, y conoció Adán a Eva. Conocer, saber. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Entonces, en la Biblia, conocer, saber es embarazarse de Dios, es producir frutos. Y lo mismo fue con María. Recuerden en el pasaje de Mateo 1:25 dice, y despertó José del sueño, hizo como el ángel le había anunciado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le dio por su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya era el fruto del Espíritu Santo. Y luego dice que conoció José. No la conoció hasta después que concibió a su primogénito. Y Adán conoció a Eva y dio a luz. ¿Qué significa entonces cuando una persona empieza el camino entusiasta con Jesús? Empieza a producir frutos. Por eso dice, y producirá frutos. Porque mi deseo es que produzca más frutos, por eso se poda, se quitan cositas a ese nuevo cristiano, se le quitan cosas para que produzca más fruto, porque el deseo de mi Padre es que produzca muchos frutos. El primer amor es el de muchísimos frutos. Esa es la primera. Voy a ir primero subiendo. Entonces, ahí vemos
que la primera parte del cristiano cuando empieza su vida espiritual es el conocimiento, el entendimiento, el saber la palabra de Dios o de Dios para que produzca frutos. Segundo, es el creer. Dice en Santiago 2:19, o mejor, vamos a seguir con el Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Segundo aspecto, entonces, ya no es solamente el conocer, sino empezar a creer. Y en Juan 3:12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí dice que el que no cree en Cristo no puede tener vida eterna. Ver el reino de Dios y tener la vida eterna. Ese es el segundo aspecto, la fe. Pero no es cualquier fe. Dice que es creer en el Hijo de Dios. El problema es que esta fe se manifiesta o la expresamos de muchas maneras y a veces no es la fe verdadera. Porque hay fe simbólica, entonces nos quedamos con ciertos símbolos. Hay fe ocasional, de vez en cuando el cuerpo me lo pida. ¿Y qué es lo que nos pide el cuerpo? Tortillas, frijoles, carne, arroz. No nos va a pedir el cuerpo fe. Otros es ocasionalmente o por emergencia. Entonces ya hemos visto que cuando una persona está en emergencia, escasez económica, ante un peligro, la fe se le despierta. Esa no es la fe que Dios quiere. Porque dice en Santiago 2:19, ahora sí lo cito, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios. O sea que los demonios también son creyentes. Tú eres creyente, bien lo haces. Pero ¿cuál es la calidad de fe que tienes? ¿Qué es lo que tú crees? Y más adelante en Marcos 2:23-25 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Nosotros decimos, cuando decimos santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, dice que el demonio también dijo, santo Dios, santo, santo. O sea que los demonios creen y tiemblan y también dicen santo, santo, santo. Este endemoniado dijo santo, santo, santo. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y en Mateo 7:22 dice, no bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es hacer la voluntad de Dios. Como dice Pablo, dice, yo he aprendido a vivir en el Señor, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya es Cristo el que está, y yo me regocijo en Él. Por eso por nada estáis afanosos. Al contrario, yo digo regocijaos, dice Pablo. Regocíjense. Esa es la fe. Regocijarse en las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia. No es de acuerdo como yo me quiera sentir. No, es que la fe es intermitente, la fe es permanente. No es así que es como el flash. No, la fe es constante. Sea que me vaya bien o sea que no sienta tan bien, sea en la prueba o saliendo de la prueba, la iglesia sigue caminando. Esa es la fe. Y por eso hay muchos ejemplos sobre la fe diferente a la fe que no es verdadera. Por ejemplo, cuando la mujer se acerca a Jesús que tiene el flujo de sangre, dice con tal de tocarle el manto. Y dice, voltea a Jesús y después de hablar con ella le dice, mujer, grande es tu fe. La sanó. En otro pasaje es cuando viene el centurión, que su soldado, su siervo estaba enfermo,
y le dijo que fuera a curarlo, y Jesús dice, ya voy a ir, y le dice, no te preocupes, Señor, basta con decir tu palabra y mi siervo sanará, no necesitas que vayas a mi casa. Y dice Jesús, no he encontrado en una israelita una fe tan grande como este, y era un centurión. ¿Ve? Es la confianza y es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este momento? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Y qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Y cuál es el propósito de Dios en tu vida? Esa es la fe, es poner todo en las manos de Dios. Cuando llevaron al paralítico, lo mismo, que lo metieron por el techo. Dice que viendo la fe de aquellos, inmediatamente Jesús les hizo el milagro. Luego, la fe es acción. La fe no es creer sin hacer nada. La fe trae una respuesta, unos frutos. Volvemos otra vez al conocimiento, al sabor, al saber, que es tener esos frutos. Bueno, podría seguir hablando, pero voy a pasar al tercero. Ya dijimos que es el conocer, el entender o el saber de Dios, el primer punto de una persona que empieza con Cristo. El segundo punto es la fe, es la creencia, pero en hacer la voluntad de Dios, ya no la voluntad de la persona que empieza la vida cristiana, sino la voluntad de Dios. Y en tercer lugar es testificar. Entonces es conocer a Dios, creer en Dios y testificarlo. Y por eso en Juan 3, que es el mismo capítulo que estamos leyendo, Juan 3:11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, el saber, y lo que hemos visto testificamos y no recibís mi testimonio. Juan 3:32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida, de a poquitos, sino que Dios lo da abundantemente. La presencia de Dios es grande. La presencia de Dios es abundancia. Dice que Dios no es de abundancia solamente, sino de sobreabundancia. Y dice que Dios quiere que prosperemos en todo, como prospera nuestra alma. Por eso ruega por su salud, ¿ve? Para que lo tengas todo. Entonces, esto es lo que hace el primer creyente, cuando una persona empieza a creer. Cuando empieza a ser tocada por Cristo, cuando tú le hablas a una persona de Cristo, la persona empieza a avanzar en tres cosas. Primero, en su testimonio. Yo antes era esto y ahora soy aquello. Segundo, en creer. Yo antes confiaba en las personas, confiaba en el dinero, confiaba en mi fama, confiaba en mi éxito y ahora toda mi confianza está puesta en Dios. ¿Sí? El creer. Y otro punto es el saber, el conocer. Empieza a tener hambre de Dios, ganas de conocer más a Dios, ganas de creer en Dios y ganas de dar testimonio de Dios. Esa es la persona que está creciendo. Si tú en este momento sientes que tienes ganas de conocer más a Dios, de leer más de Dios, de asistir más a los grupos de entrenamiento, si estás de eso es porque estás creciendo y madurando en la fe. Si crees cada vez más, confía más en Dios, no importa cómo usted tenga la vida, eso es creer en Dios, eso ya estás creciendo en la fe o en el contacto con Dios. Y luego, si te gusta dar testimonio, hablar de Cristo. Esas son las tres. Ahora, cuando tú ya eres un cristiano ferviente, que tienes un conocimiento grande de Dios, tú crees muchísimo en Dios y tú das testimonio de Dios. Y llega un momento en que le da lo mismo que sea lunes o domingo. No, pues, ¿qué día es hoy? No me interesa. Para un cristiano, el domingo es diferente. Se despierta con una tensión distinta. Los receptores de su cuerpo, su energía, está vibrando de otra manera. Y mira el closet y dice, hoy me voy a poner este vestido porque voy a ir a alabar y a bendecir al Señor. ¿Ve? La persona cambia, la que está fervorosa, confía más en Dios y da testimonio. Pero cuando esa persona empieza a disminuírsele su testimonio, su creencia y su conocimiento, esa persona empieza a desganarse en la vida cristiana. Y lo vemos, lo notamos en su vida cotidiana.
¿Qué es saber de Dios? Saber es saborear. Mire que en español, saber y sabor es lo mismo. Yo sé. Entonces, ¿qué sabes? Yo sé que mañana es el Memorial Day. Y yo puedo decir, yo sé. Entonces alguien me dice, ¿a qué sabes? Y yo digo, sé a pura fresa con chocolate. Es lo mismo. Saber, ¿a qué sabes tú? ¿A qué hueles tú? ¿Cuál es el sabor tuyo que tienes? Sé de Dios. Por eso es que se habla en muchas ocasiones del olor de santidad. Porque hueles a santo. Yo sé, tú sabes, Él sabe, nosotros sabemos a Dios, saboreamos a Dios, sentimos el gozo y el gusto por las cosas de Dios. Cuando ya empiezo a ser desabrido, nadie me huele y nadie me sabe a las cosas de Dios, ya se empezó a escasear la parte del conocimiento. Mire cómo se vuelve simple la persona. Pierde el sabor, pierde ese chile, ese picantico que tiene. Y le da lo mismo, no le interesa. Invitan a las 4 de la tarde al curso de capacitación de líderes en los small groups y ni se dio cuenta. Porque su interés, su sabor está en otras cosas. Su conocimiento, su deseo es conocer otras cosas. Y ya no quiere conocer de Dios, ya no quiere saber, saborear las cosas divinas. Y lo mismo, la creencia. Entonces ya no cree en la confianza de Dios, sino que cree como Satanás, que cree y tiembla, ¿no? Pues claro, hay cristianos que en cualquier momento que le llega una sorpresa, una prueba, tiemblan. Ay, Dios mío, ahora sí, ay, se me acabó el problema, ahora sí tengo ese problema, Señor. Y empiezan a llamar al psicólogo, al psiquiatra, al pastor, al cura, al brujo en Acuña, ya van a donde sea, con tal de salir de esa prueba, de esa dificultad, de esa angustia, de esa tristeza. ¡Tiembla! Pero su fe es como la de Satanás. Dice que los demonios también lo creen, pero tiemblan. Entonces el hecho de que un cristiano esté arrepentido porque le pasó algo, no, todavía no. Esperemos a ver qué madurez hay. Y lo mismo es en el testimonio. Si ya no le gusta hablar de Cristo, si ya no le gusta hablar de las cosas de Dios, significa que se está apagando. ¿Cuáles son esas 3 cosas que nos ayudan a crecer en la vida espiritual? El conocimiento de Dios, la creencia en Dios, creer en Dios, y tercero, el testimonio. ¿Cuáles son las cosas que se le acaba a un cristiano fervoroso? El conocimiento de Dios, la creencia, el creer en Dios, la confianza en Dios y el testimonio. Puede acabársele primero el testimonio, luego la creencia y luego el sabor. O puede acabársele primero la creencia, después el sabor y luego el testimonio. Pero se le acaba, los 3 se le van a acabar. Pero empieza por uno de esos. Por eso el cristiano tiene que estar sobrio, estar abierto, los ojos despiertos, atento, la atención constante. Porque no sabemos en qué momento tú vas a empezar a disminuir en la fe y te mueres como la rana que no se te das cuenta. Cuando menos piensas, estás en el infierno, achicharrado y no te diste cuenta a dónde fuiste a parar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta motivación que nos da la palabra de Dios. 3 cositas hemos hablado en el día de hoy: el saborear las cosas de Dios, el creer las cosas de Dios y el dar testimonio de Dios. Padre Santo, te agradecemos esta palabra que ha sido maravillosa para nosotros, que nos ha encomiado, que nos ha ayudado a entender cuál es el propósito tuyo para nuestra vida, Señor, y permítanos nunca disminuir, sino al contrario, cada día crecer más en nuestro conocimiento a ti, en creer más en ti, en dar testimonio, porque de esta manera podemos llegar al final a la madurez cristiana, que es lo que Pablo dice, que el que persevera hasta el final llegará a ser salvo. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén.